sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Nuevamente estamos muy contentos por su presencia a través de esta tecnología y queremos recalcarle, como siempre le hemos mencionado, de que nosotros aquí en la Iglesia de Cristo aquí en Edinburgh estamos ansiosos de conocerle y le invitamos para que venga y esté con nosotros. Queremos conocerle a usted y a toda su familia, así que puede venir al 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si vive un poco retirado y pues cuando ande por aquí, por esta ciudad, le invitamos para que venga. Recuerde que el tiempo en los servicios están ahí en la pantalla de su televisor. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias por su presencia en esta mañana, y para todos ustedes quienes nos están visitando de diferentes partes, bienvenidos en esta ocasión a nuestra clase bíblica. Estamos estudiando el Evangelio según Juan y pues no llevamos a prisa porque como ustedes pueden ver, ya hemos estado un buen tiempo aquí en el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, que aquí nuestro Señor Jesucristo está teniendo una conversación con un judío que era respetado, ahí entre los judíos, su nombre Nicodemo. Vimos primeramente que conforme a Nicodemo, pues inmediatamente en el versículo 1 se nos presenta las credenciales de este hombre, para darnos a entender que no era un simple judío, sino que era una persona preparada en la ley de Moisés. Una persona que debería de tener conocimiento de lo que la ley enseña concerniente a varias cosas. Segundo, miramos nosotros, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo le extiende, o más bien le enseña, un mandamiento muy necesario en esa época, y era concerniente al bautismo. Y uno puede preguntar, bueno, hermanos, el bautismo no empieza hasta el libro de Hechos, capítulo 2, correcto. Pero usted recuerda bien que según Isaías, capítulo 40, versículo 1 y 2, Dios escoge a uno con el carácter de Elías, llamado Juan el Bautizador, según Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, para que viniese y predicase sobre el bautismo de arrepentimiento. Y esto era lo que Jesucristo estaba enseñando en esa ocasión. Porque usted recuerda ya la última parte de este capítulo, vamos a estar estudiando algo concerniente a esto. Pero Jesús les da el mandamiento que tiene que ser bautizado, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y claro que en ese momento Jesús ya le está dando una enseñanza concerniente al bautismo que habrá de venir, el cual Juan el Bautizador también anuncia en Mateo capítulo 3 y versículo 11. Uno que iba a ser diferente al bautismo que Juan estaba predicando. Pero que esto vino a traer un poco de confusión en la mente de Nicodemo. Y miramos nosotros que al estar confundido, Jesucristo ya ahora entonces se comienza a explicarle, dando diferentes ilustraciones para que él pueda entender. Yo creo que Jesucristo en ese momento pensó, bueno, ¿cómo puede un hombre que conoce bien la ley de Moisés no puede conocer lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo? Pero sin embargo se miró un tipo de confusión en Nicodemo. Y miramos nosotros entonces que ya después de que Jesucristo les presenta estas tres ilustraciones que miramos nosotros que ya Jesucristo está para terminar la conversación que él tuvo con Nicodemo. Y aquí es donde vamos a empezar nuestro estudio en esta ocasión. Los versículos 16 al 26. Juan capítulo 3 y versículos 16 al 26 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 3 versículos 16 al 26 dice así, o 26. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús a sus discípulos, o con sus discípulos, a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Selim, porque había allí muchas aguas, y venía y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí miramos nosotros, hermanos, varias cosas, y no sé el tiempo que tanto nos va a dejar, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver estas cosas. Ya hablamos de la introducción, ¿verdad? Pero el primer punto, el segundo punto, ¿verdad? El bosquejo. El bosquejo. Primeramente vemos nosotros las personas, para personificar, del versículo 16, las personas, versículo 16, el propósito, versículo 17, el resultado, del 18 al 21, y el argumento o argumentación, del 22 al 26. A ver hasta dónde alcanzamos, ¿verdad? Esto es el bosquejo, ¿verdad?, de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 26. Primeramente, lo demás es fill in the blanks, ¿verdad? Primeramente miramos el versículo 16, que dice la palabra del Señor. Lo vuelvo a leer para recalcar y hacer énfasis en él. Dice así, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, o a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, si uno quisiera hacer un bosquejo, ¿verdad?, de este texto, ¿verdad?, primeramente miramos nosotros, ¿verdad? Dios ama al mundo. Ok. Primero, envió a su Hijo. Ok. Y tercero, ¿verdad?, o segundo, ¿verdad?, la razón o razones. Número uno, dice aquí, ¿verdad?, para que toda persona crea, para que toda persona reciba vida eterna. ¿Ok? Estoy bosquejeando el versículo 16, este punto de aquí, el primer punto. Esto es lo que ustedes se le llaman, hermano, un exégesis del texto, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo, estamos estudiando. Y recuerde que hace tiempo le había dicho, ¿verdad?, que
el propósito mío no es simplemente enseñar el texto, sino que enseñarle a ustedes, varones, en cómo puedan, ¿verdad?, hacer un trabajo semejante a esto. Claro que yo lo hice fácil porque ya tengo tiempo de hacerlo, ¿verdad? Y para usted, pues empieza, pero va mejorando, va progresando. Y un día va a llegar al punto que debe de llegar, ¿verdad? Pero primeramente dice, Dios ama al mundo. Y miramos nosotros que envía a su Hijo. Aquí estamos viendo nosotros el trabajo de la deidad, aunque el Espíritu Santo en este versículo no se menciona por nombre, pero podemos inferir, ¿verdad?, el trabajo del Espíritu Santo por causa de lo que acaba de decir Jesucristo concerniente al bautismo. Ya hablamos un poco de esto anteriormente. Solo que en este momento nos vamos a entretener primeramente en estos dos personajes, las personas, ¿verdad? Recuerde que lo estoy personificando. Las personas, es Dios, es el Padre. Nosotros tenemos que entender que entre la deidad, pues son tres, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Son tres los que dan testimonios en el cielo. El Padre, el Hijo, ahí se le llama el Verbo, ¿verdad? El Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pero noten que el Padre es el cual toma la dirección en todo esto. Cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que es el Padre el cual está ejecutando el plan divino que se llegaron a cabo entre los tres. Y tenemos varios versículos en donde podemos ver nosotros, ¿verdad?, el trabajo de estos tres. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 18, y menciono los pasajes y ya ustedes lo deben de saber de memoria. Es ahí en donde miramos nosotros que el texto infiere de que hubo de parte de la deidad un plan eterno que se fue desarrollando poco a poco. Y por eso es que miramos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el plan es profético, es decir, son profecías concernientes a lo que va a pasar en el futuro, en los tiempos postreros. Esa frase de tiempos postreros se lee con frecuencia en el Antiguo Testamento, en los tiempos postreros. Y miramos nosotros también que en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 18 al 20, ahí está en donde está hablando del envío de su Hijo. Porque ahí porción de escritura, este pasaje, nos está hablando de la salvación. Y nos está hablando de que la salvación no viene por nuestros padres, la salvación no viene por medio de oro o plata, sino que la salvación viene por medio de Jesucristo. Pero no sé lo que dice el versículo 20. Ya destinado antes de la fundación del mundo. Es decir, es algo que se llevó a cabo en la eternidad. Pero noten la última parte de ese versículo. Para ser manifestado en los posteros tiempos. En el tiempo de nosotros. Pero lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?, de dos personajes de la deidad. Y lo interesante, hermanos, cuando usted lee este versículo, es la palabra hijos. La palabra hijos es la siguiente palabra griega. Es la palabra diferente griega a esta palabra, tecno. Esto es huios. Y la diferencia entre estas dos palabras, esto refiere más a un hijo biológico. Como nuestros hijos, ¿verdad?, son hijos biológicos. Se lleva a una mujer, a un hombre, ¿verdad?, el plantamiento de la semilla y el nacimiento de la persona. Huios tiene una anotación diferente. Quiere decir de la misma esencia. Y cuando Dios está diciendo, el Padre está diciendo, mi hijo unigénito, la palabra unigénito es otra palabra interesante griega, que nos da a entender que es lo único o el único hijo que Dios se manifestó de esa manera. Es decir, que no hay otros hijos de dioses de esa forma. Y claro, ¿verdad?, que todos entendemos, porque cuando lee usted Lucas capítulo 1, versículo 35, noten el proceso divino con la Virgen María.
en cómo se llevó a cabo. Ese proceso no se ha manifestado en ninguna otra parte en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso es el Hijo único, unigénito de Dios, el único que tiene la misma esencia, es decir, es Dios. Y hay muchos pasajes que podemos usar nosotros concerniente a hablar de la esencia. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 5, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese creado. Y luego Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 me parece, donde también da la misma conclusión, que tienen la misma esencia. Juan capítulo 5, versículo 18 dice que son iguales. Está hablando de Dios, está hablando de la divinidad. Es decir, que vino, el Padre envió a su Hijo, y el Hijo entonces vino con un propósito, y ahí la palabra para, ¿verdad?, indica razón en el texto. Para, es lo que estamos viendo, razón. Para que la gente venga a creer. Y para que la gente venga a tener vida eterna. Esta palabra vida eterna es otra palabra muy interesante. La palabra vida es la palabra zoe, ¿verdad? Que quiere decir una vida la cual el Espíritu Santo únicamente puede dar, hermanos. Y claro que sabemos bien que la vida que el Espíritu Santo da es una vida cuando la persona es bautizada y viene a resucitar de las aguas del bautismo. Es la vida eterna. Y la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que la puede dar. Por eso digo, ¿verdad?, que se infiere el Espíritu Santo en este versículo. Por lo que entonces miramos nosotros que en Juan capítulo 3, versículo 16, hablando de la primera parte del bosquejo de las personas, estamos hablando de Dios, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, aunque no se menciona el versículo 16, pero se viene a inferir. Entonces Jesucristo, noten, ya está concluyendo la conversación con Nicodemo, y como quien decimos nosotros acá, ¿verdad?, le está reforzando el pensamiento que le acaba de plantar en la mente de Nicodemo, como que es el 1-2 punch, ¿verdad?, para que Nicodemo entienda las personas. Y esto nos da a entender también a nosotros, hermanos, como cristianos y personas que aún todavía no hemos obedecido a Cristo Jesús. Noten que el Padre es el que tiene la dirección. Jesucristo ya aquí se convierte como un agente. ¿Entendemos eso? Es Dios, pero el propósito de Jesucristo ya viene a ser diferente. ¿Entendemos eso? Viene a ser diferente. Es Dios, como dice Filipenses capítulo 12, versículo 5. Siendo Dios, ¿qué? No se aferró en esa postura, sino que se despojó, ¿verdad? Y tenemos que interpretar bien la palabra despojar, para convertirse a un siervo, a una persona que vino a servir. Eso no quiere decir que Jesucristo dejó de ser Dios, porque Jesucristo es Dios. Solo que aquí el Padre, ¿verdad?, es el que está con la dirección, y el Hijo se convierte en un agente para cumplir un propósito. Y aquí es donde hay muchas confusiones concernientes a que si Jesucristo es un ángel o si Jesucristo es una persona, etcétera, etcétera. Y esa controversia siempre ha existido. ¿Okay? Pero miramos nosotros que la razón es para creer y para que obtener vida eterna. Ahora, el propósito. ¿Tienen pregunta o comentario de esto? ¿Sí, hermano? La palabra amor es un significado para todos los cristianos, porque de tal manera amó la palabra. Amor, con amor eterno. Y la palabra amor, ¿verdad?, es la palabra agape, que quiere decir una entrega total de la persona, que manifiesta eso, ¿verdad?, hacia el enfoque. Y en este caso es Dios. Noten, Dios se ha manifestado totalmente al pecador, a nosotros, los pecadores.
porque envió a su hijo que es semejante a él. ¿Para qué? Para morir en la cruz por usted. Ese concepto como que no viene a tener sentido en la mente de algunos hermanos, hasta que no llega de ocurrir. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando bueno, no voy a usar trompa porque no creo que haga ninguna controversia, ¿verdad? Pero ¿recuerdan cuando Ronald Reagan andaba por ahí por las calles de Nueva York? El agente de secreto, el Secret Service man, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo él? Se tiró enfrente de Ronald Reagan. Y él recibió, no sé si recibió la bala o no, pero él se tiró enfrente. Hasta cuando lleguen momentos así, hermano, que vengamos nosotros a entender lo que significa esto. Que una persona dé su propia vida por mí. Por mí. Como que tiene impacto. Y cuando hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Como que no tiene impacto. Jesucristo murió por nosotros. Él fue a la cruz y sufrió la agonía de la cruz por nosotros. Y si nosotros estuviéramos ahí debajo de la cruz, mirando a Jesucristo desnudo, porque los romanos querían humillar a Jesucristo, estaba desnudo en la cruz. Hasta que no miremos algo semejante así, como que nos da algo, ¿verdad?, en nuestras pasiones, que si venimos a sentir algo. Pero si ligeramente decimos, bueno, Jesucristo vino y murió por nosotros, como que no tiene impacto. Pero es lo que Jesucristo vino a hacer. Y por esto es que este versículo, ¿verdad?, tiene potencia. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? La persona quien escucha esto, que aún no ha aceptado a Cristo Jesús, en ocasiones algunos de ellos tienen su corazón un poquito durito, que no penetra. Y quizás sea porque pues no queremos someternos inmediatamente, ¿verdad?, a lo que este hermano está diciendo, lo que este hermano está diciendo. Pero es la Biblia la que le está diciendo todo esto. Uno solamente es la portavoz de lo que la Biblia enseña. Y note lo que dice el versículo 17, que ya entramos al propósito. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí es algo interesante. Para que sea salvo por él. Vamos al versículo 17. ¿Quién tiene el control de este mundo, hermanos? ¿Eh? El príncipe. Dios lo crió. Todas las cosas que hay en este mundo, Dios crió todo esto. Pero según 1 Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo está bajo ¿quién? El príncipe. El maligno. El maligno. Es lo que dice. Y luego si vamos a Juan capítulo 12, note lo que dice Juan capítulo 12. El mismo libro que estamos leyendo. Juan capítulo 12, versículo que es el 31. Note lo que dice Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, noten, de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y luego dice el capítulo 14 y versículo que es 30. Otra vez Juan el apóstol dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesucristo, diciendo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Y luego vamos a Efesios capítulo 1, capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículo del 1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién tiene el control? Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dejado que él tenga el control. Nosotros. Porque tenemos versículos que podemos enseñar, ¿verdad? Como 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que aquel que está, ¿dónde? En el mundo. En el mundo. ¿Y de quién está hablando? Del diablo. Es decir, nosotros tenemos poder. Pero la cosa es, ¿verdad?, de que somos nosotros. ¿Por qué suceden cosas a nosotros? Porque nosotros dejamos que tomen control sobre nosotros. Usted y yo tenemos la habilidad de hacer nuestras decisiones en la vida, pero dejamos que alguien más tome control. Bueno, en el versículo 17 miramos nosotros que, regresando a Juan capítulo 3 y versículo 17, la palabra del Señor dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito de Dios. Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios esto? Que no han leído lo que dice Santiago capítulo 1, versículo que es 12. En Dios no hay ningún tipo de tinieblas, hermanos. Dios no es el Dios de tinieblas. Dios no es el Dios de maldad. En Dios existe luz únicamente. Y en Dios existe únicamente lo mejor para todos nosotros. Que no hemos leído Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Dónde está el Padre de qué? De luces. Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los tercos. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es el propósito de Dios en el versículo 17. El propósito. Quiere darnos lo mejor. Pero como Dios nos ha creado con un libre albedrío, para que usted y yo podamos hacer las decisiones en este mundo, es en donde Satanás, y noten cómo se describe Satanás en la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo que del 1 adelante dice que es el tentador. ¿Saben lo que quiere decir la palabra tentador? Es el tentador. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él sabe bien que yo puedo hacer decisiones por sí mismo y que Dios no nos va a forzar. Entonces Él nos viene a tentar, a engañar. ¿Y qué usa? Bueno, ¿qué usa Satanás? Bueno, una buena pregunta. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 15. Note lo que dice. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ponga atención. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿quién tiene control del mundo? Satanás. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que nos mete en problemas. Y Pablo lo repite en Efesios capítulo 2 y versículo 3 también. Entonces tenemos la habilidad de hacer nuestras propias decisiones. Pero Dios, el propósito de Dios es, hermano, hermana, amigo, amiga, que usted sea feliz en este mundo. Pero lo que usted nombra felicidad no corresponde con lo que Dios dice que es felicidad. ¿Entendemos eso?
La felicidad para nosotros es tener dinero en la bolsa, en el banco, un buen carro, una buena casa, una mujer bonita, un marido bonito, etc. Hoy debajo de la lista, ¿verdad? Eso para nosotros es felicidad, pero para Dios no es eso. Para Dios es otra cosa. ¿Saben por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios sabe bien lo que nosotros necesitamos. Y sabe bien lo que nos va a hacer felices a su manera de pensar, es decir, de Dios. Por eso Dios dice, lo único que tú tienes que hacer, mi hijo mío, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. Punto. Punto. Solo que entonces, ese es el deseo de Dios. Hacernos feliz, darnos lo mejor. Dios no condena al mundo, sino lo que condena al mundo son sus propias acciones, hermano. Son nuestras propias acciones. Las acciones que nosotros hacemos. ¿Verdad? Eso es lo que nos condena. Y aún así, ¿verdad? Estamos como el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan el tiempo de los jueces? El tiempo de los jueces era un círculo, ¿verdad? Todos que han estudiado el libro de jueces, es un círculo así. Primero, la prosperidad. Segundo, vienen a entrar en la idolatría. Tercero, en esclavitud. Y lo cuatro, viene la petición, la oración ¿a quién? A Dios. Y luego la liberación. Ese es el círculo del libro de los jueces. Léanlo. Y así nuestra vida. Hay prosperidad, ¿verdad? En nosotros. Y en vez de levantar los ojos hacia Dios, la prosperidad nos lleva ¿a dónde? Idolatría. Y todo lo que es el mundo es idolatría, ¿no? Note lo que dice Pablo concerniente a la idolatría. Colosenses capítulo 3 y versículo 5. En Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra del Señor: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Punto. Entonces viene la idolatría, y entonces ya nos venimos a ¿qué? A esclavizar a la idolatría. Ya venimos a caer bajo los lazos de esclavitud, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y luego viene el clamor hacia Dios. Ay, Diosito, ¿por qué permites que yo pase por todo esto? Por tus decisiones, mi hijo. Por tu manera de ser. E incluso, ¿verdad? Se vienen a los ancianos de la iglesia o a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Porque están bajo esclavitud y están pasando por problemas severos. ¿Y uno qué puede hacer? Nomás aconsejarles, ayudarles. Es todo. Pero viene la oración. Viene la búsqueda a salir de todo esto. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿De Dios? No. Porque 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 dice que no nos ha venido ninguna tentación que ¿qué? Que no sea humana, en la cual puede uno escaparse de ella. Pero es como el dulce, hermano. Entre más probamos el dulce, más queremos, ¿verdad? Entre más queremos. Y luego de repente, ¿qué viene? ¡Pum! El diabetes. Ya andamos todos con diabetes, ¿verdad? Pero así es. Así es. Y luego queremos ser liberados. Pero cuando salimos de una, como que no aprendemos la lección, ¿verdad? Algunos, no todos. Estoy hablando generalmente. Como que no aprendemos la lección, sino que volvemos de vuelta al círculo, ¿verdad?, del libro de los jueces.
Pero vuelvo a repetir, el propósito de Dios fue para venir y para darnos lo mejor a nosotros en este mundo. Y Dios es poderoso para hacerlo. Pregunta o comentario. Le dije que no iba a acabar estos 12, no, el tiempo me terminó. Ahí en Sí. Lucas 12:15, donde dice Jesús, ¿verdad? Que obtenemos de toda la vida, que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Lo mismo dice allá en Hebreos 13:5, ¿verdad? Dice que seamos vuestras costumbres sin avaricia, que nos contentemos con lo que tenemos, porque Él dijo, ¿verdad? No te vendes, compararé. ¿Verdad? Y de manera que podemos decir que, ¿verdad? Que el Señor es medidor, no temeré lo que me pueda pasar, pueda hacerlo. Y también allá en cuanto al mundo, Santiago 4:4, donde dice, oh almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dice, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Así, Sí, hermano, gracias. ¿Alguien más, hermano? Sí, bueno, iba a decir que gracias a Dios que aquí estamos escuchando, porque como dice la palabra, nosotros éramos unos del mundo, porque primeramente no sabíamos, no escuchábamos. No es que no nos hayan predicado, simplemente porque los padres de nosotros nos decían, acérquense a Dios. Así es. De que chiquitos, pero pues no entendíamos, amábamos el mundo. Y ahora uno les dice a nuestros hijos, acérquense al mundo. Nosotros ya anduvimos donde andan ustedes y no les queda nada, no les queda nada. Porque simplemente como sabemos, tenemos, el Señor nos dio libre albedrío. Que nosotros tomamos las decisiones equivocadas, no nos quejemos. Así es. Ahorita el hermano Norton. Sí, ahí hablando del mismo versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Para mí es el mejor versículo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mejor al otro tengan al otro, ¿verdad? Pero ese versículo se puede decir que es más fuerte, más poderoso que hasta el propio Sansón. Así es, hermano. Sino que es un versículo muy fuerte. Gracias. Y sí lo es. Sí lo es. ¿No? Es que Dios nos dio lo mejor, claro, con su Hijo Jesucristo, y no nomás a nosotros, a todo el mundo. Les ha dado la oportunidad para que vengan a recibir todo lo bueno que es Cristo para todos, dándonos la salvación primeramente, las cosas, porque se tuvo que hacer exactamente como sería profetizado, tuvo que sufrir, tuvo que pasar con tantas cosas para que se viniera a cumplir lo que él tenía que hacer para poder nosotros recibir esa bendición tan grande. Pero no nomás nosotros, todo el mundo. Pero muchos no la quieren porque no se acercan a él, ¿no? Llevó muchos años. Dios, recuerden que es un Dios de paciencia y es un Dios de orden, porque gracias a Dios nos apoya. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más, bueno, ya el tiempo me terminó. Me quedaron los resultados y la argumentación. La argumentación es simplemente de los discípulos de Juan con los discípulos de Jesucristo, argumentando, ¿verdad?, sobre el bautismo. Y es interesante porque quiero explicar muy bien, ¿verdad?, ambos puntos para que así entendamos, porque estas dos posturas de las cuales estamos viendo en la Biblia, aunque no sea el bautismo de las denominaciones, pero es un argumento que siempre se tiene concerniente a esto, ¿verdad? O sea que existe solamente un bautismo, pero los discípulos de Juan no entendían eso. Y pues vamos a envolverlos en un estudio muy edificativo, ¿verdad?, cuando llegamos en eso. Pero gracias por su tiempo, vamos a tomar un receso y luego regresamos.